En el nombre del Señor Jesucristo. Abrimos nuestras Biblias del Señor Jesucristo. Abdías, capítulo 1. Y vamos a leer versículo 15 para comenzar. Abdías 1:15. Y así está escrita la palabra de nuestro Señor. Amén. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo, y tu recompensa volverá a tu cabeza. Presta atención que la escritura acá es muy clara y dice: cercano está el día de Jehová. Señor Jesucristo, Dios de la gloria, te damos gracias. Y en este momento, Señor, una vez más venimos dentro de tu presencia, dándote gracias por este espíritu maravilloso, espíritu de sanidad, espíritu de restauración, espíritu de poder. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Dios mío, porque estás con nosotros. Dios mío, gracias por este mover de tu espíritu. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en esta noche. Dios, te doy gracias, te alabo y te bendigo, Dios mío. Háblanos, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús. Has puesto palabra en mi mente, la has colocado en mi corazón. Ahora dame la sabiduría y la unción para transmitirla a tu pueblo, Dios mío, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Puede sentarse dando la gloria al Señor. ¿Cuántos creen que está cercano el día del Señor? Si lo cree o no lo cree, como quiera, está cercano. Y cada vez se ven, hermanos míos, la furia del enemigo. El enemigo sabe dónde va. Él conoce su destino. Yo quiero que entienda esto. No es que el diablo ignora su futuro, es que él sabe dónde va. Él conoce las escrituras y sabe que está profetizado y escrito el destino eterno de él. El diablo y sus ángeles caídos no tienen esperanza y no tienen salvación, y ellos lo saben. Entonces la furia, el enojo y la ira que ellos traen es que no quieren irse solos. Esa es la razón que están queriendo arrastrar al pueblo con ellos. Y para eso está usando la furia de las naciones vecinas, naciones paganas, naciones ajenas al pueblo de Dios. Y no es nada extraño para nosotros escuchar ahora, en estos últimos días especialmente, los ataques que están ocurriendo allá en Gaza y entrando en Tel Aviv y Israel, Jerusalén, etcétera, etcétera. Y usted escuchó y leyó de todo esto. En este par de días se han lanzado más de 1,500 cohetes y misiles desde Gaza hacia el pueblo de Dios. Israel tiene un estado de protección, una manera de protección muy especial. Ellos pueden detectar los misiles que entran y los destrozan en el aire, pero no todos son destrozados. Se dice que mayormente un poco más de 90% de los misiles son destrozados en el aire, pero todavía queda un cierto porcentaje de 7-8% de aquellos que alcanzan las ciudades. Y entonces la prensa está dedicada a mostrar solamente lo que interesa a cierta porción del mundo, de la humanidad. La prensa mayormente lo que hace es mostrar los ataques de Israel hacia el pueblo palestino. Y entonces se concentran en eso. Dice: mira lo que están haciendo los israelitas. Mira cómo están atacando, mira cómo están matando mujeres, mira cómo están matando niños, mira cómo están atacando escuelas y hospitales. Eso es lo que están mostrando. Pero en realidad, hermano, las noticias y redes sociales que difunden, ellos difunden solamente la parte que les interesa. Porque la parte que no están mostrando claramente es cómo Israel está siendo atacado por años y años y años, hermano. Amén. Por décadas. Amén. Y por milenios está siendo atacado. Entonces esas porciones de las noticias casi no se muestran muy comúnmente, ¿verdad? Pero la realidad es, hermanos, que en Israel las casas, los edificios, los restaurantes, los hoteles están construidos de tal manera que en cada casa
Debajo de ellos tienen un sótano, es un búnker, un lugar especial preparado que cuando empiezan a ser atacados, empiezan a sonar las alarmas en Israel, señal de que vienen cohetes, vienen misiles. Entonces ellos ya saben que al sonar del sonido de que existe ahí de alarma, ellos inmediatamente corren y se esconden en esos búnkers que existen ahí abajo y esperan que las alarmas terminen de sonar, y una vez que las alarmas dejen de sonar, 5 minutos después de que dejen de sonar, todavía tienen que esperar ahí abajo y recién salen afuera, amén, y pues pueden caminar otra vez por las calles. La razón por la cual ellos tienen esos búnkers debajo de sus casas, de los hoteles y en todo lugar donde usted va en Israel, la razón que tienen eso es porque ellos saben que están bajo ataque permanente. Y entonces lógicamente ellos se han acostumbrado a vivir de esa triste manera. Alarmas, refugios, terror. Esa es la razón que los jóvenes son preparados para entrar en acción en cualquier momento. Porque ese es un pueblo que está preparado para la batalla. Yo le digo, mi hermano, pueblo que no está preparado para la batalla es un pueblo que va para la derrota. Pero Israel está preparado para la batalla, mi hermano, porque el Dios que ellos sirven, el Dios al cual nosotros servimos, es poderoso en batalla. Alguien da la gloria a Dios. Ahora hay un movimiento terrorista palestino, ¿verdad? Que se llama Hamas, no es con J, es con H, es Hamas. Y este grupo terrorista es un grupo que ha sido nombrado terrorista, no por su servidor, pero por las Naciones Unidas y por los países aliados, terroristas porque están todo el tiempo atacando y haciendo barbaridades contra el pueblo y la nación de Dios. Y esto no es nada secreto. Hace solamente 6 horas atrás, estoy leyendo que el brazo armado de la Yihad Islámica amenazó con otro envío de cohetes hacia Israel, y lo están llamando, esta es la hora de la gloria. Entonces, los ataques se intensifican, hermanos, hacia el pueblo de Dios. Es nuestra responsabilidad orar por la paz de Jerusalén. Hermanos, es nuestra responsabilidad, amén, orar por la nación de Dios. No estamos nosotros en condición política para mirar lo que está ocurriendo. Eso es asunto de ellos. Es nuestra condición espiritual orar por ellos. No todo lo que están haciendo posiblemente sea lo correcto, pero ese es el pueblo correcto. No todo lo que nosotros hacemos es correcto, pero este es el pueblo de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando miramos esos ataques, entendemos, hermano, esto se está intensificando, va a aumentar cada vez más. El ataque en contra de Israel y el ataque en contra de la iglesia se va a ir aumentando cada vez más fuerte. Esa es la razón que la iglesia, hermano mío, tiene que estar advertida, amén, de que está cercano el día del Señor. No vaya a ser que el Señor venga, se lleve la iglesia y la iglesia se quede pensando cuándo viene, la iglesia ya se fue. Tenemos nosotros que estar pensando que esto que está pasando alrededor del mundo, en Israel y en la iglesia, hermanos míos, no es algo, hermanos, que es pues algo pasajero, es algo que va en aumento. Esa es señal de la venida del anticristo. El anticristo viene a arreglar una situación en este mundo, y para arreglar una situación tiene que causar un caos primero, y el caos se está haciendo. Usted sabe que Jerusalén, la capital de Israel, amén, no solamente es reclamada por los israelíes como su capital, pero también por los palestinos. Entonces nosotros miramos, Jerusalén está partida en 2 ahora. Y por años, hermano, hay una lucha en esto. Y Jerusalén está reclamando, hermano, la soberanía absoluta de Jerusalén. Ahora uno dice, ¿por qué Jerusalén es tan importante? Hermanos, Jerusalén no es importante, es importantísima en el mundo entero, porque Jerusalén es el epicentro, amén, de la fe, amén, de la fe judía, de la fe cristiana y de la fe musulmana. Sin Jerusalén la fe de todos se deshace,
Porque la fe cristiana comienza en Jerusalén. Y miramos nosotros, hermano mío, allá la venida del Señor Jesucristo, toda la historia de Él, la crucifixión, su muerte, miramos las profecías bíblicas, miramos el templo de Jerusalén, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos nuestra fe fundamentada en ese lugar. Amén, esa es la realidad. Pero los musulmanes tienen la misma fe, su fe en ese mismo lugar. No es la misma fe, pero su fe en ese mismo lugar. Ellos de ahí dicen que el profeta Mahoma, el profeta de ellos, partió de ese lugar al cielo, exactamente donde estaba el templo de Salomón. Y de ahí entonces ellos construyeron su templo diciendo: este es el lugar sagrado para nosotros. Y hay varias mezquitas alrededor, hermano, templos musulmanes, hermano. Ya la mezquita Al-Aqsa, que esta semana, el día lunes, hermano, unos soldados israelíes estaban alrededor y fueron apedreados por musulmanes de la mezquita. Porque están en el tiempo de Ramadán. Entonces los judíos respondieron y se armó un revoltón en eso. Y de ahí que empezaron ellos a responder con ataques hacia Israel, pensando que fue Israel el que atacó, pero en realidad fue Israel que se defendió. Eso es lo que está pasando en estos días, hermano. Entonces miramos nosotros que esto es importantísimo, hermano. Amén, para los judíos, porque para Israel ese es el lugar donde Dios los colocó y Dios los llevó, Dios los sacó de la esclavitud para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, y esa es la tierra de Israel y su capital Jerusalén. Entonces nosotros miramos, hermano, que la fe judía, la fe cristiana, la fe musulmana radican en ese lugar. Es importantísimo, por eso el mover que existe en ese lugar. No son batallas materiales, no son batallas territoriales solamente, son batallas espirituales. El hombre que ve como una batalla material por territorios está completamente enceguecido. Ellos están peleando, hermano, por años y años por territorios espirituales. Hermano, este grupo Hamas, que es un grupo terrorista que está todo el tiempo atacando a Israel y amenazando, y ahora dijeron que van a deshacerse directamente de Israel, están diciendo eso todo el tiempo, ¿verdad? Y lo que pasa, hermano mío, que esos grupos que se levantan ahí, hermano, grupos terroristas, ellos empiezan a atemorizar, ellos empiezan a amenazar. Y una cosa hemos visto a través de la iglesia por años y años y años y años, amén, que el que guarda Israel es el Dios de los ejércitos, amén. Jesús es su nombre, amén. Ahora se está utilizando como una forma de excusa. Que los palestinos están diciendo: mira, es que pues están entrando los judíos y poniendo asentamientos en nuestras tierras. Y eso es cierto. Israel está cada vez sacando más y poniendo asentamientos. Porque esto lo he enseñado hace pocos días atrás, la guerra de los 6 días. En la guerra de los 6 días, Israel ocupó Gaza, entre otras cosas que ocupó, pero ocupó Gaza. Pero después de la ocupación de Gaza, Israel lo devolvió voluntariamente. Devolvió Gaza, y entonces los palestinos tomaron control de Gaza, y de ahí surgió el grupo terrorista. Amén. Pero Israel quiso devolverlo en una señal de cierta pacificación, pero no resultó, y pues ahora de ese lugar están siendo ellos atacados. Entonces los palestinos lo que quieren es que se respete los acuerdos que había desde antes de que Israel haya ocupado Gaza, y pues etcétera. Entonces lo que está haciendo Israel está entrando y poniendo asentamientos, quiere decir que poniendo casas para judíos, barrios enteros judíos, para tratar de evitar de que los palestinos tomen absoluto control territorial de ese lugar. Entonces todo esto es definitivamente estratégico. Se dice que, no se dice, esto es real. En Cisjordania y Jerusalén Oriental hay más de 500,000 de judíos colonos que se han ido a asentar en esos lugares. Es bastante cantidad de gente. Okay, hay bastantes refugiados en estos lugares, etcétera, etcétera. Ahora, también como un poco de historia, quiero mencionar que, acuérdese que Palestina no es un estado reconocido por las Naciones Unidas. Okay. Las Naciones Unidas les permitieron, hermano, ya no recuerdo la fecha, pero posiblemente por los 2012-13, les permitieron ellos ser parte de la Organización de las Naciones Unidas.
con voz y con derecho a hablar, etcétera, pero hicieron una votación para que Palestina fuese reconocida como un estado, así como Israel fue reconocido anteriormente como un estado. Y hubo una gran votación en eso, pero la votación no alcanzó y definitivamente no se pudo reconocer el estado. Pero actualmente entre los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, aproximadamente ya el 70% de los miembros ya reconocen a Palestina como un estado, pero oficialmente todavía no es reconocido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Palestina está tomando más fuerza en el mundo, bastante más fuerza en el mundo. Y Israel está perdiendo fuerza aparentemente en el mundo también. Aún los gobiernos que todavía están solventando a Israel, como los países aliados y Estados Unidos, uno de ellos, gloria al Señor por eso, amén, están siendo ya bajo ataque a nivel mundial por las cosas que se muestran que Israel está haciendo. Pero yo voy una vez más, hermano, el tema para mí es que ¿qué está ocurriendo en realidad en estos días? Cuando usted ve estas noticias, usted se pone a pensar, ¿qué está pasando, pastor? Y personas me llamaron, ¿qué hacemos? ¿Qué significa eso? Eso significa que el día del Señor está cercano. No hay la menor duda de eso. No hay la menor duda de eso. Ahora, una de las cosas que es importante es entender también, y lo he enseñado aquí en la iglesia, que como acabo de mencionar, el estado de la capital, Jerusalén, es la sede fundamental de la fe de los judíos, musulmanes, que son los islámicos, y los cristianos. Ahora en el mundo entero todos son cristianos nominales. Dice, usted es cristiano, yo soy cristiano, todo el mundo es cristiano. Pero la fe verdadera radica en el monoteísmo. Y tanto el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, amén, fueron fundados bajo el concepto monoteísta, es decir, de la creencia en un solo Dios indivisible, no un Dios formado en tres diferentes personas o en dos o más, sino en un Dios exclusivo, el cual es espíritu y es único. Entonces estas tres fes se fundamentan en eso, la fe judía. Entonces la fe judía tiene su fundamento en un solo Dios, y ese es el primer mandamiento que los judíos lo tienen desde el tiempo de Moisés hasta el día de hoy. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y está entre los mandamientos. Amén. Gloria al Señor por eso. Entonces miramos, eso está en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Entonces, ese primer mandamiento está establecido hasta el día de hoy para los judíos. Eso es lo que ellos creen, un solo Dios. El asunto con los judíos es que cuando vino Jesucristo, ellos no podían aceptar a alguien que se quiera hacer pasar por Dios. Y dijeron, es que no es posible. Es que hay un solo Dios y Jesucristo no puede ser Dios. Y entonces eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Querían apedrearle y todo, y le dice, ¿por qué me queréis apedrear y matar? Dice, porque tú siendo hombre te quieres hacer a ti mismo Dios. Ellos no reconocieron, y estaba proféticamente escrito, que su pueblo no le iba a reconocer. No entendieron que Jesús era el mismo Jehová, su mismo Dios que vino en manifestación humana. Ellos no reconocieron hasta el día de hoy eso. Entonces son monoteístas, pero no son cristianos. Son judíos de religión, de fe, hebreos. Entonces, hermano, miramos nosotros eso y entendemos, ese es el pueblo original de Dios, pero no conoció a Jesucristo. Los musulmanes, ¿verdad?, que también creen en un solo Dios y son hijos también de Abraham, pero ellos se desviaron completamente, hermanos, de la fe. Y después, hermano mío, mirando toda la historia ahora del pueblo islámico, los musulmanes, usted puede mirar que el libro que ellos tienen, el Corán, es completamente diferente a la Biblia, o por lo menos al Antiguo Testamento. Amén, si los judíos no tienen Nuevo Testamento, pero por lo menos a las escrituras originales, es completamente diferente la fe que tienen los islámicos de acuerdo al libro del Corán. El libro del Corán ciertamente no es inspirado por Dios, amén, y no es comparado con la Biblia, definitivamente que no. Pero la fe de ellos parte de ahí, y es una fe completamente diferente. Ellos tienen un profeta, el profeta Mahoma,
Okay. Y el profeta Mahoma, dicen ellos que fue él el que escribió el Corán y después fue el que ascendió a los cielos precisamente donde está el monte ahora, donde está el monte, la mezquita ya principal, okay, la cúpula de la roca como le llaman allá, o la mezquita de Omar. De ahí dice que partió Mahoma, su profeta. Entonces ellos, aunque son monoteístas, desviaron completamente su fe, amén, y están completamente apartados de la verdad de Dios. Okay, por lo tanto, no se puede considerar en lo más mínimo, amén, y comparar un judío con un musulmán. No se puede comparar en lo más mínimo. Okay, los judíos son pueblo de Dios, los musulmanes están completamente separados. Okay. Los cristianos tenemos la fe en un solo Dios. Grupos cristianos nominales que dicen sí hay un Dios, pero está compuesto por dos, está compuesto por tres, dejan de entrar en el grupo monoteísta, ¿okay? Porque dividen a Dios en personas y eso no es bíblico. Okay. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y váyase por todo el Nuevo Testamento hasta los profetas, y váyase al Nuevo Testamento, hermanos, allá en los apóstoles, a quien quiera llegar, nadie de ellos creía que Dios eran tres personas. Nadie, ninguno. Eso fue más de 300 años después de la muerte de Jesucristo que se estableció la doctrina de la Trinidad de Dios, que Dios son tres personas. Eso fue más de 300 años después de la muerte de Jesucristo. ¿Entienden? El siglo III. Entonces miramos que la fe original, hermano, la fe cristiana está en un solo Dios, y ese Dios vino y se manifestó en carne y es Jesucristo. Okay. Alguien da la gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué estoy llevando todo esto a la iglesia, hermano? Para enseñar y recordar a los que ya lo saben la importancia de mantenernos en la fe cristiana. Porque los musulmanes, como le digo, se desviaron, tienen su profeta Mahoma, tienen su libro el Corán y están completamente apartados de toda verdad. Los judíos son pueblo de Dios, pero no aceptaron a Jesucristo, por lo tanto el Señor les puso en una espera, en un hold, en un tiempo de espera. Y gracias a eso el Señor constituyó la iglesia, ¿okay? Que somos nosotros, ¿okay? Y damos gracias a Dios por eso. Amén. Esa es la razón por la cual mucha gente no entiende. Dice, pero pastor, ¿por qué no nos juntamos con todos los demás grupos y decimos que todos los que creen en Jesús somos hermanos? Y yo le digo, es que no somos hermanos. Solamente somos hermanos los que guardamos la misma fe. ¿Ok? Y si yo le pregunto a usted, ¿qué es Jesucristo para usted? Y usted me dice, Jesucristo es para mí la segunda persona de Dios, entonces está fuera del marco monoteísta. Por lo tanto, no puede ser mi hermano. Si usted está bautizado en alguna manera que no es como dice la palabra del Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, y en ningún otro hay salvación, en el nombre de Jesucristo, entonces definitivamente, aunque su bautismo haya sido con fe, con convicción, con lágrimas, de una buena manera, definitivamente no tiene el nombre de Jesús. Por lo tanto, amén, no es considerado monoteísta. Entonces no está bautizado bíblicamente. Eso no se trata, hermanos, de un capricho, de decir es que la iglesia pentecostal cree o el pastor cree, al pastor le parece esto. Hermano, a mí no importa lo que yo creo o lo que pienso, es lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que el bautismo es en el nombre de Jesús, pues el bautismo es en el nombre de Jesús. Alguien da la gloria a Dios. Amén. Es importante lo que estoy mencionando, hermanos míos. Todo esto es historia. Entonces nosotros somos el único pueblo que queda, amén, que conoció a Jesucristo y que somos monoteístas. Esa es la razón que tenemos que cuidar la fe que tenemos. Amén. No se trata, hermano, de excluir a nadie, se trata de evangelizar a este mundo. Ahora, esto tiene que ver con Israel. ¿Qué tiene que ver? Israel está siendo atacado, la iglesia está siendo atacada.
Porque estamos en los últimos tiempos. La diferencia entre la iglesia e Israel es que la iglesia un día de estos se va a ir. E Israel, gloria sea el nombre de Jesucristo. Y cuando la iglesia se va, Israel va a tener que atravesar la gran tribulación. Esa es la razón que mucha gente no entiende. Y salen de la iglesia y se vuelven judíos mesiánicos. Yo le digo, bueno, si quiere pasar la tribulación, asunto de usted. ¿Entiende? Pues tendrá que pasar la gran tribulación. Los testigos de Jehová, ellos dicen claramente, dicen, mira, nosotros no nos vamos a ir en el arrebatamiento, eso no es para nosotros. Y tienen razón, porque no están en la fe original. Al no reconocer a Jesucristo y ponerlo como un Dios inferior, ellos tienen que pasar la gran tribulación. Entonces están diciendo eso de verdad, por lo menos sinceros en eso. Pero la iglesia se va a ir. Seamos honestos. La Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que el Señor va a llevar a su iglesia en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. En cualquier momento, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. La iglesia se va, Israel pasa la gran tribulación. Y nosotros estamos en las bodas del Cordero y aquí abajo la gran tribulación, 7 años. Esos días, hermano, están cercanos. Yo estoy leyendo, cercano está el día de Jehová sobre las naciones. Y dice la Biblia, lo hemos leído en Abdías, hermano, dice verso 16, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido, mas el monte de Sión será un remanente que se salve y será santo a la casa y la casa de Jehová, de Jacob, recuperará sus posesiones. Entonces hay profecías, hermano mío, donde nos muestra los tiempos que nosotros estamos viviendo. Estos ataques, hermano, en contra de Israel son ataques proféticos. Es doloroso, sí, es duro entenderlo, sí, hermano, son tiempos difíciles, sí. Lo peor no es esto, hermano, lo peor todavía viene por delante. La furia del enemigo está, hermano, con toda su fuerza en contra de Israel y viene en contra de la iglesia. Ahora yo le digo, hermano, el pastor dice, pastor viene a ponernos miedo, hoy no vamos a dormir esta noche. Yo le digo, todo lo contrario, usted va a dormir como un angelito. Amén. Y le voy a decir por qué. Amén, porque el momento que usted confía en sus fuerzas, o en el país donde vive, o en la casa donde vive, o quiere poner un búnker debajo de su casa para que si vienen misiles, usted está dejando su fe en el Señor. Usted como iglesia, hermano, tiene que entender que el Señor Jesucristo prometió y dijo, no os dejaré huérfanos. Alguien da la gloria a Dios. No les voy a dejar sin padre. Vendré a vosotros. Y vino y derramó su espíritu en la iglesia. Y nosotros, hermano mío, cuando recibimos la unción del Espíritu Santo, amén, nos convertimos nosotros en el bautismo en el nombre de Jesús en templos del Espíritu Santo de Dios. Y yo le digo, si el enemigo pudo destruir el templo en Jerusalén, el templo de Salomón, y si pudo destruir el templo de Zorobabel, y si pudo destruir el templo allá antiguo, y todo esto, hermano, esos templos eran templos materiales. Pero el templo de Dios, el cual sois vosotros, el Señor dice, santo es. Aleluya. Alguien dé la gloria al nombre de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, si alguno está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Este templo no es igual que el templo de Salomón. El templo de Salomón era piedra. Este templo está cubierto por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Denle una alabanza al Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando usted fue bautizado en el nombre de Jesús, y esa es la importancia de estar bautizado en el nombre de Jesús, cuando usted fue bautizado, la sangre de Jesucristo le cubrió, literalmente. Y nosotros no lo vemos, pero lo ve Dios y lo sabe el diablo.
Entonces usted no es una criatura cualquiera que tiene que dormir con miedo. ¿Qué pasará conmigo? Porque usted está revestido de Cristo. Y si está revestido de Cristo, el diablo no lo puede tocar. Oh Dios mío, hay poder en el nombre de Jesucristo. Ahí está la escritura que dice: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando una oportunidad que se le dé, él va a devorar. Pero la oportunidad se la damos nosotros. Él no tiene acceso si no se la damos. Si usted le abrió la puerta en esta noche, ciérrela, y en el nombre de Jesús, cúbrase con la sangre de Jesucristo. Y deje que la sangre lo cubra. Y llénese del poder del Espíritu Santo de Dios. Ya déjese de ira, de contienda, de disensiones, de herejías, de todas esas cosas, hermano. Ya no es tiempo de eso. Estamos en el último tiempo. Estamos en la última hora. Ya no hay tiempo. Matrimonios peleando, quédense peleando si quieren y pasen la gran tribulación. ¿Eso es lo que quieren? No, Señor. Entonces tómense de la mano y sabes una cosa, vámonos para el reino de Dios y vámonos pronto. Aleluya. Las iglesias, hermano, no se denominan por la cantidad de miembros. Mundo pentecostal no es lo que es por la cantidad de gente que se congrega aquí. No, Señor. Amén. Ninguna iglesia es considerada por la cantidad de miembros, sino por la cantidad de fieles. Esa es la diferencia. Puede ser que una congregación tenga 20 miembros. Si de los 20 miembros, aleluya, los 20 son fieles, es una congregación 100% de Dios. Y si hay solamente la mitad, sigue siendo 100% de Dios, pero la mitad se va a quedar. Eso no le gusta escuchar a la gente, pero es la verdad. Todos se quieren ir, pero no todos se van a ir. Es como Israel ahora, hermano. Viene mis hijos por acá, pobrecitos. Ahora ya están de día ya, pero hace unas pocas horas atrás estaban de noche, los estaban bombardeando de nuevo. Porque allá estamos adelantados en diferencia. Ellos están adelantados a nosotros. Entonces miramos nosotros, ellos están bajo ese ataque y ellos tienen que resistir ese ataque. Amén. Y ellos no tienen el poder y la autoridad de pararse y decir: en el nombre de Jesús. Qué terrible, ¿no? Porque no conocen el nombre. Qué terrible, mi hermano, tener que confiar y tener que tener todas sus cosas ahí. Y ellos sí oran a Dios. Yo doy gracias a Dios por el pueblo judío y los bendigo desde el fondo de mi alma y bendigo a Israel desde el fondo de mi corazón. Amén. Y lo bendigo con todo mi ser. Alguien da la gloria a Dios. Amén. Y usted tiene que hacer igual. Bendito Señor, bendice a tu pueblo, Señor. Y usted mismo decirlo: bendigo a la nación de Dios y bendigo Jerusalén. Usted tiene que confesarlo, porque ahí le va a caer la bendición a usted. Dice: pero pastor, ¿cómo lo voy a bendecir si ellos no conocieron a Jesucristo? Olvídese, hermano, usted de eso. Ellos son pueblo de Dios, amén, nación de Dios. Les va a llegar su tiempo y al final todo Israel será salvo. Está escrito en la Biblia. Eso no se van para el infierno, hermano. ¿Por qué? Porque van a tener que pasar una prueba durísima, la gran tribulación, para reconocer la verdad. Y cuando lleguen al trono, ellos van a encontrarse con uno solo en el trono y se van a asombrar cuando vean quién está sentado en el trono. Aleluya. Porque en el cielo hay un solo trono y hay uno solo sentado en el trono. Poder en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora déjenme decirle, mis hermanos, esto que está pasando aquí es profético. Esto es profético. Esto de Israel es profético. Nos está mostrando, el Señor está a las puertas hoy más que nunca. Es fácil predicar y brincar y saltar y correr y todo eso, pero el Señor está a las puertas. Hermano, tiene que dejar ahora mismo todo pensamiento inicuo. Tiene que dejar toda vida doble, hermano. Toda vida liviana, hermano mío. Ya no es tiempo para eso. Aquellos que todavía tienen los oídos pegados a las canciones de este mundo, aquellos que tienen las notas musicales de las canciones de gente que bajo la influencia de las drogas hicieron música y viven con esa música en la casa y viven con alabanza aquí en la casa del Señor. No podéis servir a dos señores. No puedes servir a dos señores. O amará a uno y aborrecerá al otro.
No podemos vivir entre dos pensamientos. Amén. Tenemos que empezar a pensar una sola cosa. La Biblia dice, tenemos que tener la mente de Cristo. La mente de Cristo. Si usted no tiene la mente de Cristo, va a empezar a tener la mente del anticristo. Y la mente del anticristo, ¿sabe cuál es? Hay congregaciones. Les dicen iglesias en el mundo secular, pero yo les digo congregaciones, que ahora están peleando para tener matrimonios homosexuales, amén, del mismo sexo, y que las iglesias los casen. ¿Sabe quiénes están peleando por eso? Increíble, no los homosexuales, los pastores de las iglesias. Ahora son los pastores que están diciendo, pues esa gente tiene derecho. Es que, pues, ¿qué culpa tienen ellos si nacieron así? Si se cree hombre y nació mujer, pues, y quieren ser felices, ¿quién soy yo para juzgarle? Y agarran texto bíblico, aquí dice la Biblia que no debes juzgar, pues no le voy a juzgar, él tiene su derecho. Y nosotros no estamos para juzgar a nadie, pero si la palabra, amén, está siendo clara. Y si la Biblia dice que es bueno, hay que decirlo a todo el mundo, ¿sabe? Eso dice la Biblia que es bueno. Y si la Biblia dice que es malo, hay que salir y predicar al mundo entero y decir, ¿sabe qué? La Biblia dice que es malo. Así de claro. Porque la mente de Cristo es la que nos va a llevar a la salvación. La mente del anticristo nos va a llevar a la complacencia. Ahora miramos nosotros otra vez en el ataque que existe ahora en Gaza y en Jerusalén, en Tel Aviv, y todas estas cosas que no van a terminar todavía. Están por años en esto. Y la iglesia está siendo atacada, no en este tiempo. Desde el momento del que apareció la iglesia en el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, desde ese día la iglesia está siendo atacada. Solo que han pasado tantos años que muchos se han conformado. Dicen, no, es que así es, y bueno, ni modo. Y han bajado la santidad, han bajado los estandartes de fe, han bajado el amor por el nombre de Jesucristo, se han mezclado. Oh, Dios mío, guárdanos, Señor. Y la iglesia del Señor se ha mezclado lo inmundo con lo santo. Amén. Y quieren vivir tejidos bajo una misma lana. Y no se puede vivir, hermano mío, con una pierna en el cielo y otra pierna en el infierno. No se puede. Alguien dé la gloria al nombre de Jesucristo. Oh, cercano está el día del Señor. Cercano está el día del Señor. La iglesia no puede, hermano mío, la iglesia no debe contaminarse. Tenemos un santuario que vamos pues en menos de 2 semanas allá, dedicar de nuevo. Amén. ¿Sabe qué vale más que ese santuario? La gente que va a estar dentro del santuario. ¿Sabe qué es lo importante en ese santuario? No es la plataforma, ni las bancas, ni el piso que pusimos. Es la presencia de Dios en ese lugar. Eso es lo que interesa. Alguien da la gloria a Dios. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Aquí en este mismo altar, hemos jugado voleibol. En este mismo altar hemos jugado voleibol, porque los que están afuera escuchando y no saben de qué se trata, este es nuestro centro familiar, un gimnasio. Estamos aquí porque estamos remodelando el santuario. Aquí nos hemos reunido antes para jugar voleibol, y en poco tiempo, si Dios no dice otra cosa, jugaremos voleibol de nuevo. Pero aquí, cuando hemos consagrado esto para reunirnos y tener cultos, se ha convertido en un altar. Y aquí la gente ha recibido el Espíritu Santo. Aquí la gente ha caído a los pies del Señor Jesucristo. Es la presencia de Dios lo que la iglesia necesita. Aleluya. Es la presencia de Dios lo que nosotros necesitamos. Cuando mire el ataque, póngase de pie, hermano. Cuando mire usted el ataque en Israel, o mire el ataque en la iglesia, entienda, esto no es nada nuevo. La iglesia está en ataque desde que comenzó. Pedro y Juan están caminando allá, el camino al templo, hay un enfermo, ya saben ustedes, se sana el cojo, amén, y de ahí empezó la batalla. Que quién lo sanó, que en qué nombre lo sanaron, que por qué lo sanaron, y de ahí para adelante persecución.
muerte y todo eso. Y uno dice, ¿cuándo va a terminar eso? Eso va a terminar el día que suene la trompeta y la iglesia salga para el reino de los cielos. Amén. Mientras tanto, ataque en Jerusalén, ataque en Tel Aviv, allá en Gaza están lanzando misiles. Nada nuevo. El diablo también está lanzando misiles aquí a la iglesia. Pero así como Israel tiene, hermano mío, sus defensas, gloria al Señor, que vienen misiles y los interceptan y en el aire vuelan. Y a veces, hermano, han fallado los interceptores y han mandado ahí, ¿verdad? Han mandado y pues cuando no había que intercepte, solitos en el aire explotaban los misiles. Y los del otro lado que están mandando y diciendo, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que nuestros misiles van y en el aire explotan solos, sin ser interceptados por los israelitas? ¿Qué está pasando? Y es que el que guarda a Israel, aleluya, Él es el que intercepta los misiles también. Oh, Dios mío. Y al Dios al cual nosotros servimos, Él está, hermano mío, mirando que hay dardos del enemigo que le están llegando a usted por todo lado, le están lanzando. Y usted a veces ni cuenta se dio, pero un escudo estaba protegiéndole para que los dardos no le lleguen. Alguien dé la gloria al nombre del Señor Jesucristo. La única cosa que puede hacer que los dardos del enemigo nos caigan y nos derriben, ¿sabe qué es? Que nosotros salgamos de la presencia de Dios, que nos apartemos de la presencia de Dios. Entonces quedamos descubiertos al enemigo. Pero mientras usted esté bajo la sangre, usted puede alabar tranquilo. Usted puede irse a dormir esta noche tranquilo. En la noche agarre la mano de su esposa y sus hijos allá y dice, ¿qué? Vamos a dormir en paz, así dice la Biblia.